nombre es Nancy Utley y les doy la bienvenida a Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Hoy en día, las mujeres somos económicamente activas y aportamos no solo a la economía del hogar, sino a la economía de nuestro país. Muchas mujeres han encontrado un nicho laboral en la industria maquiladora. Sin embargo, más allá de conocer cómo es esta dinámica en el ámbito laboral, resulta imprescindible conocer cómo el trabajo de maquila ha impactado no solo en su economía, sino en su vida cotidiana y en el camino hacia mejores condiciones laborales. Nos acompaña el día de hoy la doctora Cirila Quintero, profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociales, sede Matamoros, quien se especializa en sindicalismo y condiciones laborales en maquiladoras fronterizas. Bienvenida, doctora Cirila, es un placer tenerla con nosotros el día de hoy en el programa para conversar con nosotros sobre este tema que está usted actualmente investigando, que es las mujeres trabajadoras en la maquiladora, específicamente en Ciudad Juárez, que es considerada la cuna de la maquiladora. Cuéntenos sobre el estudio que está haciendo ahorita, que no nada más es sobre el trabajo que realizan estas mujeres en cuanto a su participación económica en el hogar y en el país, sino cómo este tipo de trabajo ha afectado en las decisiones que toman estas mujeres en su vida cotidiana, en sus relaciones de pareja, en el hogar y demás. Y cuéntenos sobre la relevancia que tiene específicamente Ciudad Juárez en la industria maquiladora y cómo es que estas mujeres se convierten en la fuerza principal de esta industria en los años 60 y 70. Bueno, este es un proyecto que yo comencé desde hace 5 años y sobre todo trataba de reconstruir la historia de la maquila a través de la voz de sus mujeres, de sus trabajadores, porque hemos escrito mucho sobre la trabajadora en la maquiladora, pero solo con las partes de la producción, la parte, digamos, de los estándares de calidad, pero poco la hemos abordado desde el punto de vista como ser humano, en su familia, en la ciudad que vive. Entonces, cuando fue ahora en el 2015 que se cumplieron 50 años de maquiladora, a mí pensaba yo, por el trabajo que he realizado, ¿cómo podría yo tener otra visión, otra historia desde mi formación histórica de la maquiladora que diera más presencia a la mujer? Y pensé que se podría hacer a través de generaciones de mujeres, o sea, mujeres de que empezaron a trabajar desde los 60, mujeres que después en los años 80 y luego más en el año 2000, que va a ser un cambio, y más reciente. Entonces pensé también en incluir a las 3 ciudades principales de la maquiladora, como era Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez, que yo le llamo la cuna de la maquiladora. Sobre todo me parecía que estas ciudades podían dar una historia diferente, en donde la mujer, aparte de esta vida complementaria, de este desenvolvimiento como ser humano, también contara su voz a través como actora, no solo como víctima, porque se le ha victimizado todo mucho. Entonces para mí era muy, muy importante recuperar esta visión más activa, más de agencia de las trabajadoras. Y uno de los primeros trabajos que está saliendo de este trabajo es la cuestión de las maquiladoras en Ciudad Juárez, las mujeres que trabajaron en la maquila. Y como tú bien dices, o sea, esta industria en un principio se le dio como que era una industria para mujeres, pero realmente lo que ha demostrado los estudios más recientes que estamos haciendo es que este 100% de las mujeres en la maquila no se registró. Estuvieron en el mundo obrero, pero en el mundo de los mecánicos, de los ingenieros, eran hombres. Entonces, estar en la línea convirtió a la mujer como el motor de la industria. Y curiosamente esta consideración de que la mujer es el motor de la maquila sigue siendo vigente cuando realmente ya hay muchísimos hombres al interior de la maquila. Entonces es un estudio que intenta posicionar más como actora a la mujer que como víctima o simplemente como algo colateral en la maquiladora. Claro, doctora, es lo que me parece muy interesante del trabajo que usted está realizando, porque también es importante no nada más ubicar a las mujeres como que trabajamos. Hoy en día muchas mujeres nos vemos en la necesidad de trabajar y porque nos gusta trabajar y participar económicamente en el hogar,
en este caso, en el estudio que está usted haciendo, retoma de los años 60-70, que es el repunte, digamos, de la industria maquiladora, y justo en los contextos fronterizos, que la mujer ya trabajaba en otros ámbitos, y cuando llega a la industria maquiladora se integran porque ofrece ciertas prestaciones o ventajas laborales que en aquel momento ellas las veían así, y cómo poco a poco fueron como empoderándose o reconociéndose en un campo laboral como ya más formado, a diferencia de los otros que habían hecho. Y otra cosa que menciona ahí en su estudio es sobre que en el contexto fronterizo es importante porque muchos hombres se iban a trabajar a los Estados Unidos, entonces las mujeres encontraban en la industria maquiladora una oportunidad de empleo para poder apoyar también a la economía familiar. Sí, mira, cuando tú tienes otra mirada de la historia, van saliendo muchas cosas que no se conocen y vas deconstruyendo estereotipos. Por ejemplo, una de las cosas que más se decían es que estas primeras maquiladoras se nutrieron de migrantes, de mujeres que llegaron de otras localidades. Sin embargo, este estudio que yo estoy realizando, que está basado en testimonios de mujeres, o sea, son entrevistas en profundidad con mujeres de las localidades, muestran que no es cierto. Muchas de las primeras trabajadoras de la maquila fueron de la región. Entonces, incluso fue su primera experiencia laboral. Y otra parte eran de mujeres que ya estaban trabajando como lo que era en los servicios o en el trabajo doméstico, que de manera muy precaria, con condiciones laborales muy bajas, y que se les presentaba la opción laboral de la maquiladora, que les iba a pagar unos salarios, les iba a dar el seguro social, y esta parte, digamos, que ellas no habían conocido. En ese sentido, la maquiladora se ha estigmatizado también muchísimo, que explota, o sea, los libros de los años 70, 80 muestran estos espacios como explotadoras de mujeres, pero también hay que resaltar que esta industria representa un cumplimiento de los derechos laborales basados en lo que sería la Ley Federal del Trabajo. Entonces, para estas mujeres que estaban acostumbradas a condiciones muy difíciles, ver esta industria, digamos, como más estable, como más formal, pues fue un papel muy, muy importante. Entonces, esa fue la primera hallazgo que a mí me pareció relevante. No todas son migrantes, o sea, hay mucha parte de lo que es la parte digamos, de Ciudad Juárez. Y además, lo más importante es que estas mujeres, las primeras que tuvieron que desafiar, muchos eran hijas de familia, y tuvieron que desafiar a los cánones patriarcales de los papás para ir a trabajar. Entonces, eso también muestra una faceta que yo intento, digamos, probar, de que las mujeres no eran tan dóciles y tan, digamos, frágiles como se ha intentado mostrarlo en muchos estudios. Muy bien, doctora. Ahorita vamos a ir a un corte, pero regresando me gustaría también, dando seguimiento a lo que usted mencionando sobre cómo las mujeres empezaron a sentirse pues en un espacio donde podían realizar más cosas y, como bien lo menciona, tenían mejores condiciones de salario en ese momento, y cómo ellas empiezan a cambiar, vamos a decir, a cambiarle el chip. Me gustaría saber en qué momento y bajo qué condiciones ellas empiezan a ver este cambio y empiezan a tomar decisiones de exigir mejores condiciones laborales y a sindicalizarse. Esto después del corte. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Cirila Quintero. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Estamos conversando con la doctora Cirila Quintero sobre la participación de las mujeres en la industria maquiladora, específicamente sobre los años 60 y 70 en Ciudad Juárez. Doctora, antes de irnos al corte, estábamos conversando sobre las posibilidades que le abrió a las mujeres en esa época el poder trabajar en la maquiladora, ¿no?, como una oportunidad de trabajo con mejor salario. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, las mujeres se fueron, por decirlo de alguna manera, empoderando en el campo laboral. ¿En qué momento se da este cambio de conciencia y bajo qué condiciones laborales estaban las mujeres que empiezan a tomar conciencia de querer mejores condiciones laborales, igualdad, porque también había hombres trabajando ahí, y el camino a la sindicalización? Mira, yo creo, yo en estas mujeres que narro en este artículo, les digo como que en el primer momento, cuando entran a trabajar a la maquiladora, en comparación a otros sectores, pues era el deslumbramiento, ¿no?
O sea, el ser trabajadora fabril, el ir a la planta, tener un horario y todo, pero de pronto también empiezan, bueno, se empoderan pues al tener sus propios ingresos, o sea, porque ya no tienen que depender de, digamos, de nadie, en un salario mejor en esa época. Cuando la maquiladora llegó, los salarios comparativamente eran muy buenos en comparación a otros sectores. Entonces, tener este ingreso, pues era cuestión de empoderamiento. Pero también se empezaron dicen algunas trabajadoras, como era tan fácil lo que hacíamos en un principio, pues dice una, hasta pena me daba que me pagaran. Dice, yo decía, no, pues ¿por qué me tienen que pagar? Sí, es muy sencillo. Pero cuando las trabajadoras se van dando cuenta de la diferencia que hay entre lo que están produciendo, por ejemplo, una ropa interior, y lo que se vende en Estados Unidos, empiezan a cuestionar por qué gano tan poco. Claro. Pero también las condiciones que tienen, digamos, de que las largas jornadas, y que como para sacar, es una producción intensiva, que muchas veces las obligan casi a tener, digamos, la cuestión de que son horas extras no opcionales, sino obligatorias. Entonces, como que tienen también esa consideración de que algo no está bien y, bueno, viven en un contexto también donde las condiciones de su ciudad son agresivas, no tienen transporte. Entonces, como que empiezan a organizarse y empiezan a pensar la forma ¿cómo se llama?, de salir de esta situación. Por otra parte, hay también los organizadores sindicales de la época que se empiezan a interesar en estas trabajadoras, empiezan a asesorarlas, y las mismas trabajadoras, incluso las que tenían una perspectiva más allá de la planta, las empiezan a organizar y se empiezan a confrontar. Lo que también que yo me encontré, entonces, es que la trabajadora la mujer no, digamos, es proclive a no sindicalizarse. La mujer, igual que todo trabajador, si ve las condiciones precarias, se va a organizar. Y la otra parte que yo encontré es la solidaridad laboral que existía entonces, los movimientos obreros, que ellas empezaron a hacer huelgas, empezaron a hacer paros. Estamos hablando de los años 70, los años 80, que esas mujeres que se había dicho que eran dóciles, trabajadoras, también se mueven, y esta parte de la historia yo creo que es la que tenemos que rescatar, porque nos puede ayudar a construir una historia de organización que puede llevar a cuestionar muchas de las condiciones que siguen persistiendo. Entonces, en este momento, ellas empiezan a organizar, reciben la ayuda no solo de las organizaciones sindicales solidarias, sino de la misma población, para confrontar y tener derecho a sindicalizarse. Y así surgen los primeros sindicatos de esta mujer, que fue de la lucha, se hizo huelgas, se hizo fuera, hizo boteo, todo lo que conocemos, y se concretiza con estas primeras organizaciones. Sí, doctora, y también un eje muy importante que usted menciona, bueno, que yo siento que es como que el corazón del estudio que está usted haciendo, es el eje de la vida cotidiana, cómo se cruza con estas cuestiones laborales que, sí, pues ellas se dan cuenta de que oye, llevo mucho tiempo aquí sentada, hago todo este trabajo y no... Venden este brasier en tanto, y con eso me pagan a mí un día y hago 100, ¿no? Además se cruza con su vida cotidiana, con su vida en pareja, con su vida familiar, con el cuidado de los hijos, porque trabajar horas extras implicaba para ellas pues dejar a los hijos bajo el cuidado de otra persona o dejarlos solos, y también estos factores de la vida cotidiana en las mujeres principalmente es lo que nos hace también movernos a buscar condiciones que no afecten tanto la vida familiar, la vida cotidiana, en el caso de las mujeres, en esta época y ahorita también. Sí, efectivamente, porque cuando vemos a la mujer como únicamente trabajadora, que va a la planta, cuánto produce y todo, perdemos su contexto. Exacto. Perdemos en la dinámica total en la que se mueve y hay muchas jornadas laborales que cumple. Hablamos mucho de la primera jornada, que es la productiva, de la segunda jornada en el hogar, pero también hay otros tipos de actividades que las trabajadoras empezaban a hacer: cuidar a los hijos, hacer comida para complementar recursos en la familia y todo. Esta parte familiar es bien interesante, sobre todo porque la mujer se enfrenta a un problema fundamental. Llegó la maquiladora, me dio trabajo, pero no le dio otros servicios, por ejemplo, el cuidado de hijos. Exacto. Entonces las guarderías han sido un trabajo pendiente desde hace mucho tiempo. Entonces este cuestionamiento de la mujer, lo que yo encontraba en los estudios, la mujer de la maquila termina resolviendo el cuidado de los hijos como puede.
dejándolo con vecinos, dejándolo, no, ¿cómo se llama?, con amigos, o sea, cuidando a otros hijos y luego ella cuida a otros, y en el peor de los casos dejándolos solos. Entonces, lo que yo planteo a la luz de esta historia de las mujeres es cómo ha habido una parte del Estado que no le ha cumplido a las trabajadoras. O sea, el Estado y los mismos empresarios en el sentido de darles servicios de guarderías y servicios de, incluso de talleres de cuidado para los niños que están en edad escolar. Ese es un apartado, digamos, importante en la vida familiar. Y la otra, la confrontación con el marido o la pareja, ¿no? O sea, yo gano, ingreso dinero y de alguna manera pues de pronto no tomó las decisiones. Entonces, en esta casa la toma el varón. Entonces, ese cuestionamiento también va a llevar a que algunas mujeres en esta etapa prefieran separarse de sus parejas y lleva a la leyenda también de la maquila como espacio de madres solteras. Que más bien yo lo revisitaría y diría la maquila como mujeres que prefieren vivir en paz que vivir violentadas. Entonces, esta situación de violencia después se va a transmitir más hacia la ciudad porque se convierte en algo más como cuestionar al sistema patriarcal y machista. Exactamente, doctora, lo dijo muy bonito, pero tiene usted toda la razón. Las mujeres ya empiezan, o sea, cuando pensamos a la mujer que trabaja, no hay que sacarla de su contexto. Tenemos otras preocupaciones, otros miedos que están relacionados con nuestra vida personal y que influyen en las decisiones que tomamos a la hora de elegir un trabajo, de elegir nuestras jornadas y exigir nuestros derechos. Vamos a ir a un corte y regresamos, continuamos conversando sobre este interesante tema. Continúen con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos desde la Frontera. Seguimos conversando con la doctora Cirila Quintero sobre las mujeres en la industria maquiladora, específicamente en Ciudad Juárez. Doctora, estamos platicando como todo este proceso que han vivido las mujeres iniciando en las maquiladoras. Sin embargo, las condiciones que se dan en las maquiladoras pues se pueden dar en otros ámbitos laborales también, no nada más específicamente en la maquila. Y este tránsito que han tenido desde que empezaron con el deslumbramiento en los 60s y 70s de las condiciones laborales que recibían en la maquiladora, que eran muy buenas, sin embargo empezaron a percibir que se necesitaban cambios para tener aún mejores condiciones laborales. ¿Cuáles diríamos que han sido los logros que se han tenido y qué nos faltaría por conquistar dentro del campo laboral en la maquiladora para las mujeres? Mira, yo creo que un logro principal fue digamos, la poder sindicalizarse, el haber logrado a estas mujeres a través de la lucha, ver la posibilidad de organizarse. Ese fue un aspecto importante. El otro aspecto importante es que algunas maquiladoras, a raíz de estas introducción de estos sindicatos, lograron mejoras laborales, mejoraron las condiciones, digamos, de sus plantas, de sus trabajadoras. Sin embargo, yo creo que son más los pendientes que quedaron, porque, por ejemplo, el trabajo de la maquiladora no está solo, sino que está sujeto a las dinámicas nacionales e internacionales. Entonces, por ejemplo, pronto los sindicatos no respondieron tanto como debían de haber respondido a las demandas de la mujer, por ejemplo, impulsando guarderías, cuidando la salud de las mujeres. Entonces, porque seguían con patrones siguen con patrones muy masculinos que no tienen en cuenta a la mujer. La otra parte es que la mujer también fue perdiendo importancia en fuerza laboral en la maquiladora, particularmente en Juárez llegó para el año 2000, ya desde los 90, en 50% de hombres y 50% de mujeres. Entonces me parece que esto fue difícil porque si antes con una mayoría de mujeres era difícil conseguir, digamos, beneficios, ahora con compartir el trabajo con hombres era más difícil posicionar cuestiones laborales. Yo creo que la maquiladora, a pesar de estas desventajas, sigue siendo una opción laboral para la frontera y para los hombres y mujeres, pero sobre todo para las mujeres, porque ellas dicen que la maquiladora les ofrece horarios más establecidos que le permiten hacer otra cosa, atender, digamos, hijos, atender otro tipo de situaciones, porque otros, digamos, trabajos como los servicios y lo comercio
son muy absorbentes, les mueven horarios como quieran. Entonces también esto, como no es la mujer, no podría desafanarse de su segunda jornada, que es cuidar a los hijos, entonces la mujer prefiere tener un horario fijo para poder laborar y así armar todos sus compromisos que ella tiene. El punto es que generaciones de mujeres guardan, digamos que a pesar de estos esfuerzos que hacen, no han podido cuidar debidamente a sus hijos. Entonces yo creo que esta es una autocrítica muy fuerte para ellas y que no recae en ellas, porque ellas han producido, han cuidado hijos, han cuidado familia, pero ha habido un Estado y unas empresas que no le han correspondido. Y yo creo que ese es el gran reto que hay ahorita, o sea, hacer la corresponsabilidad con esas trabajadoras que le han dado su vida a las maquiladoras y sobre todo que se han hecho mucho de ellas viejas porque ya se jubilaron, ya se retiraron. Entonces yo creo que un sector femenino que ha trabajado tanto merece también ser más considerado y ser sobre todo tener más un trabajo digno para las nuevas generaciones. Doctora, y por ejemplo, estamos hablando en este trabajo de mujeres que trabajaron en la industria maquiladora en los inicios, pero hay ahorita una generación de mujeres en la actualidad que están trabajando también en la maquiladora. Desde su experiencia en su trabajo, ¿cuál podríamos pensar que son los miedos y las expectativas y preocupaciones de las mujeres de esta generación que están trabajando en la maquiladora en torno a su vida, pues, obviamente laboral, pero también estos ejes que se cruzan con su vida personal y su vida cotidiana? Bueno, entonces, en torno a esta pregunta, yo te podría decir que las ventajas que sigue siendo, digamos, es que la maquiladora sigue teniendo un papel importante para las mujeres como fuente de empleo. Pero las desventajas que yo creo que en este momento a las que se enfrentan es sobre todo que hay más competencia, ahora también tienen que tener competencia con los hombres. Entonces ya no es un trabajo plenamente de mujeres. Y la otra parte, yo creo que las mujeres anteriormente podían tener un trabajo estable en la maquiladora, es decir, le daba cierta antigüedad. Y sin embargo ahora, pues la mayor parte de las plantas trabaja, pues, digamos, solo por pedidos, o sea, ya no puede tener una fuerza estable. Y la otra parte también que me parece muy, muy relevante es que muchos problemas de la vida cotidiana, como el cuidado de los hijos, como, digamos, el compensar el trabajo digamos, de la casa con el trabajo de la planta, no se resolvieron. Siguen con problemas. Y en el caso de Juárez particularmente, yo creo que este estudio en los años 70 y parte de los 80 muestra cómo aquí se fermentó esa ciudad insegura para las mujeres, porque se privilegió la maquiladora, la ciudad, todo fue enfocado para la maquiladora, pero se dio la parte social. Entonces las trabajadoras en mis estudios desde entonces se quejaban de que las calles eran oscuras, de que los autobuses eran inseguros y que después en los años 90 me va a llevar a la cuestión de los feminicidios. Entonces, si no entendemos, al querer descubrir una nueva historia de las mujeres, no solo la descubrimos a ellas, sino descubrimos a las ciudades en las que viven y las deudas que tienen con las mujeres trabajadoras de la frontera. Claro que sí, además lo importante que es, como bien menciona usted en la investigación que está realizando, que no es nada más la mujer como un sujeto que participa económicamente en una industria, como en este caso la maquiladora, sino que también es necesario tomar en cuenta su contexto y las necesidades que son distintas muchas veces a la de los hombres por esta situación justamente de la parte de la familia, de los hijos, y de que hoy en día también las mujeres tenemos otras expectativas, ¿no?, de vida, proyectos de vida en donde necesitamos también tener horarios y tiempos y tener en condiciones laborales que nos permiten realizar nuestra vida como seres humanos, no nada más como sujetos económicamente activos. Y sabes que otro punto que quiero resaltar es que también habría que revisar el tipo de relaciones laborales que hay al interior de la maquiladora. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres entrevistadas marcan el maltrato que existe por parte de los gerentes hacia ellas. Entonces yo creo que ver hacia en una época como los albores del siglo XXI, seguimos arrastrando con esta situación más de conflicto que más de consenso. Creo que la maquiladora debería de impulsar relaciones laborales más de trato equitativo,
digamos, y no eso de vertical autoritario. Creo que eso sería fundamental, así como la maquiladora empezó a destacar en la innovación, en la tecnología, creo que también podría ser un modelo de un trabajo más equitativo, más digno y más justo. Entonces me parece que eso es un gran reto que tenemos y que enseñan los testimonios de estas mujeres. Muchas gracias, doctora Cirila Quintero. Agradecemos que nos haya acompañado a platicarnos sobre su trabajo en este importante tema. Un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Nancy Utley. Gracias por acompañarnos en Diálogos de la Frontera.